La frase, se acabó, resonó con una claridad que no necesitó explicación adicional. En el tono de quien la pronuncia se percibió un cierre, no abrupto, sino firme. No hubo adornos ni rodeos, solo una afirmación que parecía poner un punto final. Desde este espacio se sintió como una pausa larga en medio del ruido habitual. El silencio posterior fue tan elocuente como las propias palabras. Así comenzó un momento que invitó a mirar más allá de lo evidente. Cuando una frase tan breve se instala en la conversación pública, adquiere vida propia. No importa el contexto exacto, porque el mensaje se vuelve universal. Se acabó, puede ser despedida, límite o liberación, según quien lo escuche. En boca de una figura conocida, el eco se multiplica. Cada oyente completa el sentido desde su propia experiencia. Ahí reside su poder. El lenguaje, cuando es directo, no necesita justificación. Esta frase no buscó convencer ni explicar, solo afirmar. En su sencillez se percibió determinación. No fue una exclamación cargada de enojo, sino una declaración serena. Esa calma fue precisamente lo que más llamó la atención. A veces, lo definitivo no grita. Desde la mirada de un presentador, se observa cómo una sola línea puede detener el ritmo. Las palabras quedaron suspendidas, como si pidieran ser escuchadas con atención. No hubo continuidad inmediata, y eso marcó la diferencia. El tiempo pareció estirarse unos segundos más. En ese espacio, cada interpretación encontró lugar. El mensaje quedó abierto, pero el cierre fue claro. No se trató de explicar una historia completa, sino de marcar un límite. En la comunicación pública, ese gesto tiene peso propio. La frase no prometió nada nuevo ni recordó lo pasado. Simplemente cerró una puerta de manera explícita. Esa acción, en sí misma, fue el mensaje. Y fue suficiente. El impacto de se acabó también radica en su familiaridad. Todos hemos pronunciado o escuchado esas palabras alguna vez. Por eso conectan sin esfuerzo. No requieren contexto adicional para ser entendidas emocionalmente. Su brevedad las vuelve contundentes, y su uso las vuelve inolvidables. En el relato que se construye alrededor, el tono es lo que guía. No hay dramatismo exagerado, sino una sensación de resolución, como cuando se apaga una luz al salir de una habitación. No hay ruido, solo certeza. Ese matiz fue el que captó la atención, y el que quedó flotando. El presentador observa cómo el público no busca detalles, sino significado. La frase funciona como espejo. Cada quien ve en ella su propio final pendiente. Esa es la razón por la que se comenta, se repite y se recuerda. No porque explique, sino porque sugiere. Y sugerir a veces es más fuerte que afirmar. No hubo necesidad de extenderse más allá de esas dos palabras. En la economía del lenguaje, eso es una elección consciente. Decir menos para decirlo todo. La frase se sostuvo por sí sola. No pidió acompañamiento ni aclaración, y en ese gesto se volvió protagonista. El momento no se definió por lo que siguió, sino por lo que se detuvo. En comunicación, detenerse también es un mensaje. Se acabó marcó ese punto exacto. Ni antes ni después, justo ahí. Desde el estudio, la sensación fue clara. No se trataba de abrir un debate, sino de cerrar una etapa simbólica. El énfasis estuvo en la decisión, no en el conflicto. Eso cambió la lectura y le dio una profundidad inesperada. La frase no fue lanzada al azar. Se sintió medida, pensada y sostenida. No buscó impacto inmediato, pero lo generó. Porque lo definitivo siempre impone respeto, incluso cuando se dice en voz baja, incluso cuando se dice sin más. El público, al escucharla, no pidió contexto, la entendió. Y eso es poco común. En un mundo saturado de explicaciones, la claridad destaca. Se acabó fue eso, claridad.
Y por eso permaneció. No hubo dramatización excesiva en el relato posterior. El presentador se limitó a subrayar el peso del momento, a dejar que la frase hiciera su trabajo, a no interferir con interpretaciones ajenas. Esa contención fue clave. En el fondo, la frase habló de límites, y los límites, cuando se expresan con firmeza, generan respeto. No necesitan justificación externa, solo coherencia interna. Esa coherencia fue la que se percibió. La escena se cerró sin aplausos ni ruido, como suelen cerrarse las decisiones importantes, con calma, con convicción, con una frase corta y nada más. El eco de esas palabras no se disipó rápido. Permaneció en la conversación, no como noticia, sino como sensación, como idea que vuelve, y eso la hizo aún más fuerte. En el tono del presentador no hubo juicio, solo observación, porque a veces el rol es simplemente narrar el momento, y este momento se narró solo, con 2 palabras, sin añadidos. La fuerza de la frase también estuvo en lo que no dijo, en las explicaciones que no llegaron, en las historias que no se contaron. Ese vacío fue deliberado y muy elocuente. Se acabó, no cerró una conversación, abrió muchas internas. Cada oyente la llevó a su propio terreno, a su propia historia, a su propio final pendiente. Y así, la frase trascendió. No fue un final ruidoso, fue uno consciente. Y los finales conscientes suelen ser los más duraderos, porque no dejan cabos sueltos, dejan decisión, y eso se sintió. Desde aquí, solo se puede señalar el momento, no ampliarlo, no adornarlo, porque la frase ya lo hizo todo. Dijo lo necesario y se retiró. Así el relato quedó completo sin contarse. La frase quedó dicha. El silencio habló después, y el mensaje, sin añadidos, quedó claro.